Eh, Bien, muy buenas noches con todo lo que se conecta a Universal TV Digital. El día de hoy, en Hablando de Economía, tenemos la presencia del doctor Gonzalo Alegría y el doctor Alejandro Indacochea para poder conversar el día de hoy sobre temas de coyuntura que nos preocupa, sobre todo, ¿no? Lo que está ocurriendo en estos últimos días. El día de hoy estamos presenciando unas movilizaciones que, gracias a Dios, ya se están calmando, pero hemos visto la presencia, pues, de una multitud bastante amplia, ¿no? De gente insatisfecha con el gobierno, que vale los reclamos que están haciendo, ¿no? Porque la verdad que la coyuntura económica pues nos tiene bastante preocupados, sobre todo a las familias peruanas. Muy buenas noches, doctor Gonzalo Alegría. Buenas noches, doctor Alejandro Idacochea. Un gusto y un placer saludarlos nuevamente para poder que nos dé sus apreciaciones y su presentación sobre los temas que nos atañen el día en esta noche y el análisis, ¿no?, del gobierno actual, el problema, su análisis, sus soluciones, sus alternativas. ¿Qué podemos hacer para poder ayudar a este gobierno y también, por qué no, a este Congreso? Doctor Gonzalo, primeramente. Muchas Adelante, doctor gracias. Gonzalo. Sí. Muchas gracias, José. Saludos a Alejandro, al que estimo mucho. Fuimos colegas en Centrum muchos años. Yo ahora estoy de funcionario público, ya profesor de carrera en San Marcos, pero recuerdo sus intervenciones cuando charlábamos de política económica. Decirte, mira, el problema central está en que hay los que dicen en el gobierno que no es culpa del gobierno que hay una crisis mundial por el petróleo, pero no es cierto. Quiere decir, el gobierno tiene que asumir que tiene que aprender a gobernar en crisis. Y el problema es que no está preparado para gobernar una crisis. Quiere decir, lo que tenemos que tener claro ya como sociólogos, politólogos, etcétera, es la idea de la gobernabilidad y la gobernanza. La gobernabilidad es la sensación que tiene que dar el gobierno de que la gente respeta las instituciones y cree en ellas. Y por lo mismo sí se puede gobernar. Bueno, pues este gobierno por ahora no tiene gobernabilidad. Cualquier cosa termina siendo un enorme problema social y económico, y eso es malo para la inversión extranjera directa y aún peor para la inversión nacional. Los empresarios no van a reactivar la economía bien, no van a invertir todo lo que debieran, porque las expectativas, como dice Lucas o Sargent o tantos otros autores, son fundamentales en los tiempos que corren. Y las expectativas son malas. Ahora, tú me puedes decir, claro, pero no es culpa del gobierno que haya una guerra en Ucrania. No, pero vamos a ver. El Perú, de cada 100 barriles de petróleo, importa 75. Quiere decir, nosotros solo ya producimos la cuarta parte del petróleo que consumimos. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno es una política clara de cómo va a sustituir ese petróleo. Y la única solución clara sería a través del gas de Camisea, utilizar la planta que tenemos en Chira, sí, que está en el sur de Lima, en Cañete, y la que tenemos en Ventilla para producir más electricidad y poco a poco pasar a modelos que sean de transporte eléctrico, como el tren o como los carros eléctricos, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos gastando 15.000 millones de dólares en Talara para refinar no sé qué petróleo, porque al Perú no le queda petróleo. El petróleo que tenemos es pésima calidad, tiene mucho azufre, y casi cuando tú metes un barril de petróleo, lo liberas del azufre, pues no te queda nada. Entonces tenemos un petróleo malo y caro, y para colmo la cuarta parte de lo que consumimos. Por lo tanto, hay que cambiar la matriz energética, y eso lleva tiempo. Y ya eso es otro problema. Y aparte, el gobierno no tiene esa política, no tiene ninguna política de futuro. Entonces, claro, si tú no gobiernas pensando en los próximos 40 años, si no siempre estás poniendo un parche cada vez que salta un chupo, con perdón de la expresión, pues claro, das una sensación de que es el caos. Entonces, no digo necesariamente que el gobierno sea caótico, obviamente hay oposición que puede generar disturbios, ya perfecto, pero eso le va a pasar a cualquier gobierno.
Ojo al dato, quiere decir, cuando tú seas de derecha, la izquierda te hará la vida imposible. Cuando seas de izquierda el gobierno, la derecha te hará la vida imposible. Eso es parte del juego democrático. Eres tú el que tiene que tener proyectos que generen confianza. Y yo creo que el problema central es que las expectativas son malas. El Perú podría haber crecido este año un 4, 4,5 fácil. Nosotros necesitamos crecer en el Perú un 6% para generar empleo. Y estamos con la expectativa que dejó Franke de que podíamos crecer al 4, 4,5. Bueno, pues se ha corregido las cifras y estamos hablando de un 2%. Quiere decir que este año va a ser muy malo. Y está claro que el gobierno no está ofreciendo soluciones que permitan a la gente ser optimista, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo que reconocer, pues, que esto no se soluciona con treguas, firmando treguas de 5 días, como en Huancayo, porque ya ven que no ha servido de nada. O no se soluciona con medidas paliativas, como te he venido a escuchar y tú me escuchas. Yo creo que más mesas de diálogo. Muy bien, no. doctor Gonzalo, para también darle la oportunidad al doctor Alejandro Indacochea. ¿Esto se soluciona con planificación o con proyectos? Una cosa es desarrollar proyectos y otra cosa es tener planificación, ¿no? Proyectos empresariales concretos. Vamos a ver qué dice Alejandro. Solamente proyectos, ¿no? Adelante, doctor Alejandro Indacochea. Su audio, por favor. Su audio. Su audio, doctor Alejandro, todavía no se desactiva. ¿Ahora? Parece que ya, listo. Buenas noches, señor Castillo. Adelante, gracias por la invitación, doctor, Universal TV Digital. Un gusto estar con ustedes. Yo haría un poco de memoria. Acá en el Perú hemos vivido la tormenta perfecta. Hemos tenido la pandemia, inestabilidad política con varios presidentes acusados de corrupción. A esto se sumó que la gente quería un cambio. Los 8 meses del señor Castillo, donde evidentemente ha habido un mar de contradicciones, no es que el señor Castillo no se sabía, que él no tenía plan, no tenía estructura, nada. Él mismo lo dijo, él está aprendiendo a gobernar. Pero yo puedo aprender en una empresa. Y eso, yo participo en algunos directorios, pero si el gerente que contratamos me dice que él viene a aprender, simplemente lo despedimos. Y a esto se suma evidentemente la invasión rusa a Ucrania. En ese contexto, con esta crisis de esta magnitud, lo que vivimos hoy día, la situación se ha complicado. Vale la pena comentar que adicionalmente hay problemas serios de corrupción. Yo entiendo, me solidarizo con el ciudadano de la calle, que le dijeron en campaña, no más pobres en un país rico, cambios en educación, en salud y no corrupción. Y hoy día todo lo contrario. Entonces, eso es lo que hemos tenido hoy día. Hoy día hemos tenido una marcha multitudinaria, la calle lo vacó. ¿Por qué? Porque la gente siente ese desencanto. Ya no vale la pena hoy día quién votó a favor o quién votó en contra. Tenemos que hacer una cruzada nacional y mirar hacia adelante. Cada día que transcurre con el señor Castillo es una pérdida para el país. A mi opinión, ya en estos 8 meses el país ingresa a una nueva década perdida. Son 10 años perdidos. No ha habido equipo, ha habido un gráfico, ministros que lo nombran, tenemos 50 ministros en 8 meses, ¿se imaginan? Tenemos 2 ministros recientemente, el ministro de Educación acusado de plagio, tenemos un ministro de Agricultura acusado de homicidio, con denuncias de homicidio. Entonces parece ser que se tiene que tener ministro dentro del equipo del señor Castillo. Y el gobierno evidentemente no tiene ninguna experiencia con la gente que selecciona, fuera de su cuestionamiento a la idoneidad, digamos, como personas. Tenemos, mire, con la protesta ciudadana que ha habido en Huancayo, el ministro del Interior sale y comenta el día de ayer que no se preocupe, que solamente son 4 muertos. Sale otro ministro a comentar que tampoco por un día que haya digamos, un cierre total,
¿no? Y un retiro de la ciudad, porque prácticamente eso es lo que hicieron. Ayer a las 12 de la noche nos dijeron que evidentemente había inamovilidad por todo el día, que lo había declarado. Hoy día a las 4 de la tarde se rectifica. Lamentablemente para el señor Castillo no pasa nada para su equipo, pero para el país y su ingreso día a día, evidentemente acá hay una pérdida grande que nos ocurre. Yo concretando hoy tres características. Primero, el meeting ha sido multitudinario. Nunca ha habido un meeting de una convocatoria de este tipo. Segundo, ha habido participación amplia de la juventud. Acá es importante la juventud porque la juventud no ha participado. Y uno de los problemas que tenemos en el país es que es el viejo liderazgo. Quienes han estado convocando a las anteriores manifestaciones eran quienes nos llevaron al fracaso actual. Los viejos líderes políticos del pasado. Y la gente quiere cambio. Y la tercera característica es que hoy día se congregó a todo nivel socioeconómico y a toda la población en Lima. Ya no ese pueblo, no pueblo, esa división que marca el señor Castillo con un gran resentimiento social indicándonos quién vive en Miraflores, quién vive en Comas, que yo soy provinciano, victimizarse permanentemente. Y el problema más grave que tiene el gobierno es corrupción. Y no entiende, tal vez para quedar acá y poder intercambiar algunas opiniones, el problema es que ellos tienen una gran carga ideológica y no entienden lo que sucede en el mundo. A raíz del problema de la invasión rusa a Ucrania y el efecto económico que excelentemente lo ha comentado Gonzalo sobre el petróleo, la respuesta del gobierno en días pasados, ¿cuál era? Que eran problemas de los monopolios o de los oligopolios. El señor Cerrón, que es el presidente de la sombra, señala de que cuando entre a producir la refinería de Talara va a bajar el precio del petróleo. Ignore lo que acaba de comentar Gonzalo, que son 180,000 barriles por día y que tenemos que importarlo al precio del mercado internacional. Y la tercera, que el problema no es la crisis internacional, el proceso de estaflación que nos afecta a todos, sino el problema es la Constitución. O sea, cambiamos la Constitución, ponemos control de precios, que es la vuelta a 50 años del pasado, y con eso ya se van a solucionar los problemas. Entonces, ¿qué me pone de manifiesto eso? Un primer ministro que sale a declarar que no hay problema, si sube el precio del pollo, compren pescado. Un señor que ya está verdaderamente senil. Entonces, acá esto indignó a la población. Y la respuesta ha sido, evidentemente, una protesta ciudadana a nivel de todo el país. Para mí, prácticamente, el señor Castillo está vacado ya en la calle. Pero el problema es que no me cabe duda, como lo dice Moody's, en días pasados, antes de los desmanes actuales, que el presidente Castillo difícilmente va a terminar. Pero cada día que transcurre, el país tiene una pérdida adicional. Cada día nos desportamos en Perú viendo qué cosa es lo que sucede. En muchos casos nos queremos poner a pensar en economía, en perspectiva estratégica, mirar futuro, pero acá hay un problema concreto. El país se está destruyendo día a día y esto tiene que cambiar. Bien, gracias. Si bien es cierto, Chile también ha optado por un gobierno de izquierda. Varios países en América Latina están yéndose al lado izquierdo, pero no hay si me permites esta coalición que hay actualmente. Continúe. Ya, si me permites lo siguiente, para mí ese es un problema que existe en la clase latinoamericana. Nuestros políticos se quedaron en los 80. Ya la separación no es derecha-izquierda. Mire, ahorita sucede lo siguiente. El equipo de Perú Libre del señor Castillo apoya a Rusia. El señor Bellido apoya a Rusia, la invasión rusa a Ucrania. Trump en Estados Unidos señala que Putin es un genio. Y Bolsonaro nos indica que él apoya también la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué nos pone de manifiesto? Que hoy día la separación ya no es derecha-izquierda, que es ese obsoleto de los años 80. Hoy día la separación es entre democracias y dictaduras. Y Chile, que es un caso interesante, tiene un gabinete de lujo, excepto la ministra de Defensa, que había una variable histórica por ser sobrina de Allende. Pero todos son PhDs, son con trayectoria internacional.
Acá el domingo pasado sacaron un ministro de Educación donde una tesis doctoral tenía 52 páginas copiadas de una tesis de 84. Entonces, acá hay un problema de idoneidad. Hay un ministro de Agricultura acusado de homicidio de por medio. ¿Ya? Entonces, hay una gran diferencia con lo que implica Chile con nosotros, ¿no? Y esto lo sabían de inicio, de campaña. Acá el señor Castillo ha sido usado. Evidentemente, la contraparte no ofrecía ninguna opción. Era una candidata del status quo que lo mejor que podría hacer es retirarse de la política hoy en día y generó el problema. Pero la opción fue peor, yo considero hoy en día, ¿no? Bien, gracias. Como decía, la tendencia de los países en América Latina es irse a la izquierda, pero como la izquierda como izquierda no existe, se están yendo al centro, porque es imposible que se vayan a la izquierda porque la izquierda no existe, más que en teoría. Es como decir no existe el comunismo. Entonces irse a la izquierda es una utopía. Entonces se están yendo al centro. Pero como dice el doctor Alejandro Indacochea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cocinamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos un buen estofado? Hablando coloquialmente. ¿Cómo lo hacemos? Si estamos diciendo de que no hay buenos profesionales y admiramos el equipo de ministros que tiene Chile, entonces en el Perú, ¿cómo escogemos? Porque si yo como presidente, no, yo como Pedro Castillo, no como José Castillo, Pedro Castillo, yo escojo todos los ministros que me ponga, por ejemplo, la derecha. ¿Por qué no lo voy a escoger pues de Perú Libre, no? Porque son ineptos, ya está demostrado que son ineptos. Entonces yo escojo a todos los ministros de derecha. ¿Es posible eso, mi estimado Gonzalo Alegría? ¿Es posible en el Perú hacer eso? Si yo como izquierda gano y pongo a todos los ministros o los idóneos de derecha, los pongo como ministros y saco a los inútiles de la izquierda, ¿es posible eso? Porque para buscarlos con lupa, los que ya están, los que son óptimos, pues están los que son buenos, los que son idóneos, pues no están en política. O sea, están de profesores, de catedráticos, pues no quieren meterse en política. Entonces, ¿cómo los escojo? Ahora, si escojo mal, pues se me inclina la balanza. Me voy mucho a la derecha y ahí sí me caigo más rápido, porque me abandonan los votos de la izquierda. Y si escojo mucho de la izquierda, de repente pierdo el balance que debo tener en los votos congresales para que no me estén vacando a cada rato. Y en una de esas, si no pongo los ministros de izquierda, pues la balanza me hunde. ¿Cómo resolvemos eso, doctor Gonzalo Alegría? José, perfecto. Sí, muy buena pregunta. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una pequeña pausa y luego ingresamos y dejemos esa pregunta al doctor Alegría para poder responderla justamente inmediatamente después de la pausa. Excelente. Ok, volvemos. Volvemos. Gusto verlo. Volvemos. No, volvemos, doctor. Sí, claro que sí. Va a repartir café, creo, Ricardo.